En este mes tan particular, un mes en donde se trabaja sobre la concientización de las personas mayores, el 1 de octubre justamente fue el Día Internacional del Adulto Mayor, invitamos a compartir un programa distinto, un programa donde vamos a transitar con 3 invitadas en esta mesa que van a hablar justamente de adultez. Ellas son Liliana López Lemos, ella es abogada, docente en Ciencias Políticas. Desde el año 1986 es investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra querida Universidad Nacional del Litoral y guía el proyecto institucional Personas Mayores, Derechos y Política para un Buen Envejecer. Nos acompaña también Sofía Marcioni, es licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Políticas, y la socióloga Lucía Villut, todas integrantes de este proyecto institucional. Así que bienvenidas y muchísimas gracias por estar este domingo hablando de un tema que a todos nos llega, que es la adultez. Y Liliana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por esta invitación. Y sí, es verdad que yo estoy impresionada de que ya me ha llegado la jubilación, la adultez y todo, a pesar de que empecé bastante jovencita a trabajar este tema. En realidad siempre participé de un proyecto de investigación de la facultad, que la directora fue la doctora Marcioni y yo siempre fui la codirectora del proyecto, y trabajamos primero en este tema de la ampliación de los derechos hacia los adultos mayores, que en realidad fue un tema que a mí siempre me desveló, me sigue desvelando porque no ha pasado nada con respecto a la ampliación de derechos. Sobre todo los derechos políticos. Yo en realidad soy abogada, pero siempre trabajé en la Cátedra de Ciencia Política, y siempre me desveló el tema de que no, digamos, que participe solamente la obligatoriedad, pues yo soy una persona de derecho, o sea que sí. La obligatoriedad que se termina a los 70 años, yo ya tengo más de 70, o sea que yo sí voy a seguir votando, pero en realidad este tema de la relación de la obligatoriedad o no, que es lo central en el derecho, no se da en el derecho político, y eso fue una preocupación. Y de ahí un disparador para hablar. Y centralmente nosotros trabajamos primero, digamos, en el proyecto retomando lo de los derechos civiles, y fuimos acompañando las diferentes teorías, sobre todo que se dieron en Europa, en Alemania específicamente con Beck, sobre la teoría del riesgo, verlo al adulto mayor, digamos, como una persona en riesgo. Eso nos interesó bastante. Después fuimos viendo de los distintos modos que se fue insertando la temática de esta ampliación de los derechos, tanto civiles como sociales también. Claro. Y bueno, pensando también que en la Argentina nosotros estábamos mejor que lo que estamos ahora, porque tuvimos esta gran institución, digamos, que fue el Instituto Nacional de Servicios Sociales, caso casi único en el mundo. Y bueno, pero en realidad siempre nos quedó estudiar mucho y no, digamos, no fuimos acompañadas por la cuestión legislativa. Liliana, se me ocurre que cuando vos comenzaste a desandar este camino de la investigación, era algo que tal vez ni se hablaba. Poco. En realidad se hablaba poco porque era un tema que las chicas lo pueden decir bastante mejor que yo, pero el adulto se lo tomaba, era como si fuera que vos llegabas a ser adulto, pero sinónimo de enfermo, así digamos, claro. O de enfermo o directamente relacionado con una cuestión productiva. No, sí. Productiva, y también era un interés de la medicina. ¿No es cierto? Estaba la medicina era la que se encargaba de estudiar este tema.
Después, cuando se hablaba de la tercera edad, fue ya más una cuestión demográfica. Fueron los geógrafos, los demógrafos, que establecieron, digamos, cómo es esto de la ciudad más amigable para... Claro. Que venía de los países más desarrollados. No obstante, la Argentina tuvo mucha, digamos, interés sobre todo de la academia, porque las facultades de arquitectura trabajaron sobre el tema de las ciudades amigables, sobre, digamos, pero no incluyendo al adulto mayor. No incluyendo al adulto mayor, sino... Por eso te digo, más a la cuestión discapacitada. Y por ahí enganchaba a algún viejo que andaba en... Que no es sinónimo. Que en el tratamiento y en los hechos tal vez hacían un paralelismo. Por eso te digo que esta cuestión de los derechos fue lo que hizo un poco poner, qué sé yo, más en el tapete este tema. A mí me interesa un concepto que recién tocaste, y es que a vos te preocupaba la ampliación de los derechos políticos, pero tenemos también los derechos sociales. Que están vulnerados muchas veces, ¿no es cierto?, en el adulto mayor, y cuán importante es poder hablarlo. Sí, pero claro, yo a lo mejor tengo un defecto de formación, pero para mí se arregla todo en la política. Ajá. Porque si nosotros tuviéramos un montón de viejos... No es un defecto de formación, es lo que debe ser. Un montón de viejos votando y reclamando, no después que la legislación aparece, sino previo, participando, digamos, yendo a digamos... No obstante, hay una participación que se ha ido aumentando, ¿no es cierto? Se ha ido aumentando, que no tiene también que ver con la edad, sino con los espacios. Los espacios de participación se han ido mejorando. Bueno, nosotros hemos ido con las chicas de este año, hemos trabajado. Vos me decís mucho. Las chicas, y estamos hablando de Sofía y Lucía. Y Lucía, las que van a venir ahora. Y yo le he visto que en el caso de Sofía vos has abordado un tema de investigación que es la conformación social que tenemos, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, en donde en Argentina la conformación de la población es de su gran mayor, digamos, dentro de los países de Latinoamérica, Argentina es la que tiene mayor cantidad de adultos mayores. Sí, así es. Como decía Lili, un poco este proyecto institucional que nos convoca a las tres retoma el trabajo que vienen haciendo de larga data, pero tiene como trasfondo, si se quiere, este desafío que propone el envejecimiento poblacional, ¿no? La transformación demográfica. Y ahí Argentina se encuentra entre los países más envejecidos, la provincia de Santa Fe entre las provincias más envejecidas de la Argentina, también lo confirman los datos del censo 2022, y nuestra ciudad, como otras grandes ciudades desarrolladas de la Argentina, también tiene una proporción de personas mayores muy importante. Estamos hablando siempre arriba de un 17% de personas mayores. Así que sí, esa es una invitación, ¿no?, más que nunca, a poder pensar cómo vamos a posicionarnos como universidad y como sociedad en general, ¿no?, dar esta discusión. Y habíamos dejado planteada a Sofía esta pregunta de la población demográfica, la porción que tenemos en Argentina, en la provincia y particularmente en nuestra ciudad de adultos mayores, y también quedó flotando en el aire cuando hablamos de adultos mayores, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? Bien, es una buena pregunta. En general, para el caso de América Latina, se toma desde la demografía la edad de 60 años. Más de 60 años ya se considera una persona que está transitando la vejez, ¿no?, la última etapa de la vida. Luego hay algunos otros países que están discutiendo ya esta definición y dicen que es necesario correr un poquito más esa vara en virtud de la mayor expectativa de vida, ¿no? Que consideran 65 años o 70 incluso. Lo cual está re bueno. Está re bueno, claro, sí, porque implica una ampliación
de ese momento vital y una redefinición, ¿no? Nosotras en el proyecto trabajamos mucho cuáles son los contenidos de esa vejez, pero desde lo que las propias personas mayores quieren que sea ese momento vital, ¿no? Es una decisión también de cada uno cómo redefine esa etapa de la vida. Exacto, hay mucho de eso. Pero también, como decía Liliana, nosotras estamos todo el tiempo, sobre todo desde la universidad, pensando institucionalmente cómo podemos acompañar para que estén las condiciones para que las personas puedan tener estas vejeces, como hoy se dice, activas, ¿no? Deseosas, saludables. Bueno, eso requiere también de un apoyo institucional, de políticas públicas, etcétera. Y qué importante que sea una facultad la que se haya ocupado de investigar, desarrollar y ponerlo puertas afuera en la discusión y en la concientización de todos nosotros. Sí, la facultad está trabajando ya desde el 2022 en este proyecto institucional, y algo que es lindo de mencionar para que la gente sepa y se pueda acercar, es que no solamente se hacen actividades de formación que tienen que ver con conocer estos derechos, sino que también hay actividades de extensión, ¿no? Donde ponemos en práctica a veces algunas cosas de estas que trabajamos, como por ejemplo el tema de los vínculos intergeneracionales. Entonces convocamos de repente a personas mayores de la ciudad y a estudiantes de la universidad y generamos algunas actividades que nos permiten relacionarnos de otra manera. Claro. Hemos hablado en este programa también con la decana Claudia Levin y hablábamos sobre el acompañamiento legislativo, que bueno, afortunadamente ahora en otra etapa de nuestro contexto histórico se ha podido consagrar leyes que hablan de esta amplitud de los derechos. Sí, es muy importante el avance que hemos tenido en los últimos años. Hoy tenemos una convención interamericana, un tratado regional que tiene jerarquía constitucional. Es decir, que tiene la misma validez que la norma máxima de nuestro ordenamiento y que está protegiendo los derechos de las personas mayores con una mirada no solo progresista, ¿no? Que trae todas estas nuevas ideas, sino realmente muy amplia en cuanto a lo que entiende como bienestar o como cuidado, que son los conceptos que están todo el tiempo en la mira. Lucía, vos desde tu posición, de tu profesión como socióloga por ahí, qué importante es cómo se habla, el contenido que le ponemos a la palabra, qué distinto es decir viejo despectivamente a ponerle una connotación de cariño cuando uno se refiere al adulto. ¿Cuánto de eso tenemos que aprender, no es cierto? Bueno, sí, la verdad que sí. Lo que siempre conversamos quienes nos interesamos por estos temas, una de las primeras cuestiones, incluso como seres humanos, que nos identifica es nuestro nombre, ¿sí? Y la manera en que nos nombramos y nombramos a las otras personas hacen a los derechos, ¿sí? que pueden tener reconocido esa persona. Y justamente en la convención que nombraba Sofía hay una definición de persona mayor, ¿sí? De nombrar a las personas mayores como personas mayores, que es un término normativo, por supuesto, pero que también viene a discutir algunos otros términos que tienen que ver con lo que se refiere más a roles, ¿sí? Que cumplimos las personas, pudimos o no cumplir en la sociedad, que tienen que ver con la adjudicación de, por ejemplo, de la abuelidad. Todo un tema muy complejo. Claro. ¿Sí? Claro, abuelita. Abuelita, abuelito. Y uno le pone el diminutivo además, ¿viste? Como si fuera algo cariñoso. Como que cuanto más chiquito es, más cariñoso, ¿sí? Y eso, en esos términos, dentro de los estudios se habla de la infantilización de la vejez, pero también, por ejemplo, cuando hay un hecho delictivo, ¿sí? Le robaron al abuelo. Sí, aparecen en los medios de comunicación. Y es sumamente importante que hablemos de estas cosas, igual que, por ejemplo, el otro rol de jubilado o jubilada. ¿Sí? Que no pasivo, ¿no? Que ahí ya está la carga negativa también. Cobran los pasivos, cobran los activos. ¿Sí? Lo que hablamos hoy de la productividad tiene que ver con eso. Es importante, ¿no? Cómo uno ha normativizado eso. Y es cierto que uno escucha, pero cobran los pasivos. ¿Pasivos desde qué lugar? ¿Pasivos de qué? Pasivos de qué. Jubilado puede ser una persona que todavía no es mayor y es jubilada. Y hay un montón de personas mayores que no están jubiladas, ¿sí? Por más de ya tener 60 años. Entonces, esos son roles, ¿sí? Que cumplimos en la sociedad, como nosotros podemos llevar otros.
Y en realidad lo que nos ayuda a la convención es a discutir, ¿sí? Eso que a veces se usa en términos despectivos, como decíamos, claro, como tal vez hablar de viejos en términos despectivos. En otros ámbitos se retoma, ¿sí?, la palabra viejo, vieja, para darle otro sentido positivo. Y lo que tenemos que por ahí como comprender, como llamar a las personas como quieren que las llamen, ¿no? Y en esto que nombraba Sofía de las actividades intergeneracionales que pudimos llevar a cabo a través de un proyecto de extensión, es muy importante, digamos, cómo se da esa conversación entre edades tan disímiles, referido a, por ejemplo, cómo nos identificamos, como desde el momento de nombrar hasta los intereses que cada persona tiene, qué es lo que identifica a esas generaciones tan distintas, pero que pueden confluir, y eso es lo que socialmente se viene como distanciando un poco, se puede juntar en ese sentido, y aparte tiene la particularidad, nos parece sumamente innovador, que es una relación intergeneracional no familiar. Claro. ¿Sí? Bueno, normalmente se da, bueno, con fluidez en la familia, pero bueno, salir de este ámbito familiar y y hacerlo bien y internalizar la relación con el adulto mayor totalmente naturalizada, sin aniñarlo, respetándole los derechos, respetándole los tiempos. Lili, también, ¿no es cierto? Sí, una cosa que yo siempre me preocupa, porque yo tengo mi madre. Yo soy grande y tengo mi madre más grande, por supuesto. Y todavía, lo cual es toda una bendición. Sí, es una bendición. Todavía yo obviamente que la acompaño por ahí a hacer... Ella va poco a los médicos, pero cuando vamos veo que el médico, sea grande, joven, súper académico, se dirige a mí, ¿no es cierto? Bueno, eso la socióloga Lucía siempre también me lo hizo notar en algunos momentos, porque yo digo, no, pero dígale a ella, porque en realidad ella retiene las cosas claro, y eso es lo que yo te decía, la asimilación con la discapacidad. Entonces creo que hay que trabajar también, que para eso me parece que tenemos que pensar en el año que viene y trabajar fuertemente, porque ahora que tenemos la Facultad de Medicina, cuando yo proyectábamos esto en Derecho no existía la Facultad de Medicina acá, ahora ya tenemos egresados, trabajar fuertemente eso, porque hay como una cuestión natural digamos, aparte yo te iba a decir a vos que sos la hija o que sos... Bueno, después otra cosa mucho más brava, que eso tiene que ver con el caso de los cuidadores, brava en el sentido más bravo capitalista, es me dirijo al que paga, paga todos los meses el cuidado. Ahí ya no es falta de concientización, sino falta de respeto, te diría Lili. Tiene que ver con que yo al que me paga le hablo, y el pobre viejo que quede, digamos, como para... bueno, esas cuestiones también, a mí me parece que trabajando fuertemente, tanto, porque vos tenés un médico o un cuidador que a lo mejor no tiene la misma formación, pero tiene el mismo criterio. Es una cuestión de criterios. Vamos a hacer un corte, pero para dejar inicialado esto que vos estás diciendo, tiene que ver, me parece, con el lema que es envejecer con dignidad. Y sobre eso quiero que conversemos ahora en el próximo bloque. Muy bien. Estamos conversando con Liliana López de Lemos, que es docente en Ciencias Políticas, investigadora en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con Sofía Marcioni, licenciada en Ciencia Política, y Lucía Villud, que es socióloga, y entre ellas llevan adelante este proyecto institucional Personas Mayores, Derechos y Políticas. Y habíamos dejado iniciado en el bloque anterior el lema sobre el cual se está trabajando, que es envejecer con dignidad. Y bueno, y de ahí en el corte, siempre los cortes son súper interesantes, y volvíamos a retomar en esto de envejecer con dignidad
en el trato, en el hablar, en cómo nos dirigimos, cómo muchas veces involuntariamente invisibilizamos al adulto mayor, y me gustó este concepto que hoy estabas planteando, Lucía. Sí, como decías, bueno, siempre estos temas, cada vez que abrimos, es como que tienen muchas aristas, ¿no?, para hablar, y hay muchas veces que llevamos a cabo acciones como la que estábamos hablando en la atención médica, por ejemplo, donde esa situación, ese relato, donde no se le habla a la persona mayor, sino al acompañante, por ejemplo, es una forma de discriminar, ¿sí? Porque si la persona mayor está en totales condiciones de poder entender y poder escuchar y poder comprender... Y el sujeto de derecho que está ahí en esa cita médica, claro. Es la autonomía de elegir, ¿sí? Claro. No es que al cumplir cierta edad perdemos la capacidad, ya somos pasivos, o los derechos, sino que podemos seguir eligiendo. Y muchas veces, también en el ámbito de los cuidados, hablábamos un poco, bueno, muchas acciones, muchas cuestiones se hacen en los términos de la protección, ¿sí? Y muchas veces estamos haciendo cosas que pueden perjudicar, ¿sí?, a la persona. Ahora, Lucía, cuando vos decís autonomía, digamos, tiene que ver, es el pilar de la situación jurídica, digamos, de todas las personas. Entonces, también vemos que el tema de la autonomía se vulnera un poco. Ahora, con esta situación de pensar un poco que uno es autónomo hasta que se muera, salvo, digamos, que tenga un problema realmente, un problema mental, sí, discapacitarse, puede también tomar decisiones hasta sus últimos momentos. Claro. ¿No es cierto, Sofía? Como que hemos estado viendo en este tema de este programa, hemos estado viendo toda esta nueva dimensión. Sí, tal cual. Lilia apunta a un tema importante que tiene que ver con que una persona transitando esta etapa de la vida puede requerir ciertos apoyos, ¿no?, cuidados, sí, pero que tengan que ver con lo físico, y eso no limita su capacidad de decidir, ¿no? Bien. Que es a lo que nos referimos. Totalmente. Cuando hablamos de autonomía. Entonces quizás yo necesito sí ayuda para vestirme, claro, para levantarme de la cama, para comer, pero puedo elegir dónde vivir. Totalmente. Puedo elegir quién me cuida. Hasta el manejo, ¿no?, del dinero también. También, ¿no? Porque son cosas que van por carriles separados. Pero ahí nos equivocamos cuando confundimos la vejez con estas situaciones, como decían, enfermedad. Claro. Y las decisiones del final, cómo quiero terminar la vida. También. Esas decisiones tienen que ver con... Si uno es autónomo, tiene que pensar en su autonomía hasta el final. Claro. Entonces, eso... Y tenés que tener un ambiente que te respete también. Si no, permanentemente estás colisionando. Y si no, para eso tenemos el escribano. Claro. Sí. Que, bueno, uno puede determinar... esto que ha pasado así últimamente con gente bastante grande, que yo porque ya todos les digo y todos se ríen porque lo que yo les digo es exótico. Para los oyentes yo les digo que Liliana es la investigadora de años y con mucha experiencia aquilatada, y sus dos discípulas, Sofía y Lucía, son dos jovencitas que vienen desandando tu camino. Sí. Por eso es medio impresionante cuando uno habla de pensar, digamos, en este tema de la autonomía hasta el final, cuando yo les digo, bueno, que uno puede ir tomando decisiones mientras está bien y después, bueno, se encargarán de Sofía, cumplirlo, ¿no? me interesa mucho ese concepto que vos, o acá en la mesa se tiró, que el adulto mayor es mayoría. Y desde ese lugar, como un gran colectivo, siendo la mayoría, muchas veces como está invisibilizado o con sus derechos aletargados también. Sí, es cierto, y eso
Bueno, desde la academia buscamos como explicaciones a eso. Ajá. Y lo que encontramos es que falta constituir ese reconocimiento de ser persona mayor y esa identidad colectiva como viejos, como viejas, como personas mayores. Eso creemos que es lo que falta para que puedan tener esta fuerza, por ejemplo, a la hora de votar. Claro, ¿no? Claro. Y qué importante es que ellos ejerzan ese derecho, que sigan sintiéndose parte, ciudadanos que deciden dentro de un sistema que después va a decidir por ellos. Tal cual, es muy importante. Y de hecho lo que vemos es que hay un fuerte compromiso cívico de parte de las personas mayores. Si piensan en los momentos electorales, siempre vemos estas historias, ¿no?, excepcionales de personas con muy alta edad que están votando, pero no son tan excepcionales. En general, la población mayor participa del acto electoral, lo hace con mucho compromiso y tiene un gran valor por la democracia. Ajá. Y eso tiene que ver también con las cuestiones transitadas a lo largo de la vida en términos históricos y políticos. Claro, ¿no? Entre ellos las dictaduras. Totalmente. Digo, es distinta. Han vivido distinta la democracia ellos. Han vivido distinta comparación, algunos por ejemplo, la han parido de las jóvenes. También. Claro. Exacto. Claro. Pensemos que las mujeres más grandes son a veces parte de las primeras generaciones de mujeres que han votado. Claro. ¿no? Mirá vos desde dónde venimos, ¿no? Desde que la mujer no tenía derecho sucesorio, no tenía derechos cívicos, no votaba, a la posibilidad. Con qué orgullo hoy van y votan. Pero mi preocupación, porque yo siempre pienso como joven, que se pasa tan rápido el tiempo, que es la última generación la nuestra. Después no sé qué conciencia vamos a tener. Entonces, si seguimos con el voto, salvo que haya una modificación que no creo, ¿no es cierto?, una nueva ley se espeña al revés, digamos. No creo que bueno, que no importa, voten o no voten, no pasa nada, pero espero que no sea así por eso creo que hay que generar esta ampliación. Por supuesto, bueno, y además que 70 años. Las personas mayores participan a pesar del contexto, ¿no? No las ayuda la ciudad y los colectivos y las veredas, no las ayuda la situación económica, no las ayuda los cuidados si requieren, ¿no? Hay un montón de situaciones. Es como que la ciudad amigable queda en eslogan nada más, ¿no es cierto? Sí. La rampa, la posibilidad de acceder a un colectivo. Es muy difícil. Pero ya la generación que viene no pasó, ni se acuerda de la dictadura, ni se acuerda, porque yo hoy, por ejemplo, a raíz de todas estas cosas, siempre estoy pensando, ya no se va terminando esa gente que realmente pero hay tiene otros elementos por los cuales uno sigue reivindicando la participación y la democracia. Absolutamente, hasta no sé qué generación vendrá, por eso, pero sí. Bueno, ¿cuánto tiene que ver y qué importante que es las actividades que para eso, generar esa conciencia, las actividades del programa que están desplegando? Por ejemplo, voy a seguir, le he mandado a cuanto legislador, alumno, porque tengo todos mis alumnos que son legisladores, y como ellos se interesaban en la materia que yo daba, les he mandado hasta en papeles, donde sea que los he encontrado, les he mandado. Todavía no ha pasado nada, ya pero en algún momento ya va a pensar. Seguro, ya para ir cerrando y que cada una de ustedes cierre y nos vaya... ¿Cómo ven el Estado en esta situación actual? Que es mucho el camino que se ha evolucionado, es cierto, pero también es mucho lo que todavía nos falta, y en eso están transitando ustedes con el desarrollo de este programa. Sofía, Lucía, la que quiera. Bueno, a mí primero voy a hablar en términos académicos, que me parece muy bueno. Por este lado, con Sofía más o menos coincidimos en los años en que estudiamos, ¿sí? La carrera, y en nuestro interés aún no existía, no había o no encontramos el espacio donde desde las ciencias sociales podamos abordar estos temas, ¿sí? Y hoy en día la Facultad, ¿sí?, de Ciencias Jurídicas tiene este proyecto institucional. Claro. Tiene un seminario optativo para las carreras de trabajo social y de abogacía, envejecimiento y sociedad, que cada año tiene más estudiantes, más interés.
Y eso sin duda es un avance en los términos, además de del interés que aporta, ¿no es cierto?, la universidad en estos temas, cómo se ha avanzado en términos de investigación. En términos normativos, bueno, ya lo hablamos un poco antes, pero somos un país y la provincia también bastante avanzado, digamos, en términos normativos. Las normativas que tenemos son muy buenas. Uh-huh. El problema justamente está en la aplicación, ¿no? Claro. de esas normativas, en cómo se lleva a cabo en la realidad efectiva de la vida de las personas, ¿sí? Sin duda que hoy en día estamos viendo un contexto sumamente difícil, donde todos estos derechos que ampara esta convención con rango constitucional, muchísimos, se vienen viendo, tirados por tierra. Claro. Y un poquito más. Pero a pesar, un poco para no tirar todo lo negativo, me parece re importante que este programa nos convoque, que podamos hablar de estos temas, porque si hay un lugar donde se construye imagen, donde se construye, eso que en las ciencias sociales le decimos las representaciones sociales que tenemos sobre el mundo, es en los medios de comunicación, ¿sí? La forma en que nombramos es la forma en que se construye esa realidad. Por eso es re importante que podamos estar acá y poder decir, que no, tratar de entender por qué es nocivo para la persona usar ciertas palabras, ¿sí? Ciertas imágenes, fotos, ¿sí? Las imágenes que se usan, lo que se transmite, ¿sí? Y que podamos empezar también a contar otras historias en los medios de comunicación que tienen que ver con términos más positivos, más activos, ¿sí? De un buen envejecer. Sofía. Sí, iba a decir, para cerrar, aportando la idea de Lucía, no solo que estamos en un momento auspicioso desde la academia, desde las normas, sino también las propias personas mayores están discutiendo qué es ser viejo. Y es fundamental eso, que ellos mismos sean protagonistas. Eso creo que es la gran novedad, ¿no? Sí. ¿Lili? Sí, pienso lo mismo, porque, centralmente hay como una toma de conciencia de que la gente quiere envejecer bien. Claro. Y a pesar de, si el Estado no genera políticas públicas eficaces, en términos de que llegue a la mayor cantidad de gente, ellos, digamos, ese grupo etario, es como que si se las está rebuscando, y lo que genera una cierta conciencia es la participación. Totalmente. Mucha gente grande participando en las vecinales, mucha gente grande participando en talleres hechos por diferentes, desde bibliotecas, la universidad. Obviamente que mi satisfacción impresionante como docente, como jubilada de la universidad, fue a raíz el otro día el acompañamiento que tuvimos de la gente grande, pensando en la universidad gratuita. Totalmente. Entonces, Qué importante que esto que decís vos, porque esa gente grande es la que tiene el tiempo material que tal vez aquel que está en su vida productiva no puede disponer, porque no puede faltar, porque no puede dejar de ir a su trabajo, pero lo importante que es la participación de la gente adulta para darle voz a un reclamo que es social. Por supuesto, por supuesto. Así que estamos bien. ¿Con qué actividades tenemos este mes de octubre? Y ya nos vamos despidiendo. Sí, les invitamos especialmente el 23, va a haber una conferencia a cargo de Julieta Udone, que es una especialista en el tema. Ella va a hablar sobre derechos y cuidados. Y es abierta a la comunidad a las 16 horas. ¿En dónde? En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio histórico. En el aula Mariano Moreno, que lleguen y pregunten, es un aula fácil de llegar. Abajo, o sea que está en la planta baja, accesible. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. Me ha encantado poder hacer un programa dedicado para las personas mayores en esta tarea que están haciendo ustedes, que es la de concientizar, y nosotros, desde el medio de comunicación, ser el vehículo para poder llegar. Así que muchísimas gracias. Y entonces, y estos micrófonos siempre están abiertos, y besos para todos. Gracias.